La parapsicología ha avanzado mucho en los últimos años, al grado que ha podido demostrar la existencia de las facultades extrasensoriales. Pero hay ciertos campos que le compiten en los cuales los enigmas van más allá de la mera demostración. Nos referimos principalmente a esa fenomenología conocida popularmente como fantasma, casa encantada, almas en pena, etc. ¿Existen o no los fantasmas? Esta es la pregunta obligada cuando se introduce uno a dicha fenomenología. Una primera respuesta sería dubitativa. Depende de lo que se entienda por fantasma. Hay que definir antes el término para poder responder a la pregunta acerca de su existencia real. Pero sin enredarnos mucho en esta discusión semántica o filosófica, que el día de hoy voy a narrar un fenómeno que puede ayudarnos a entender lo que es un fantasma. Pero, ¿por qué existen los fantasmas? La anterior pregunta plantea otro problema crucial para parapsicología, ya que implica la explicación del mecanismo por el cual un ser humano que físicamente no está vivo puede volver en forma etérea a este plano. Un problema que la física no puede aceptar. Pero lo que olvidan los escépticos es que el misterio humano es insondable. Tal vez, como han señalado muchos parapsicólogos, lo que introduce de nuevo a este mundo no es la entidad espiritual, tal y como la entienden las religiones, sino más bien una forma de energía liberada por la materia que sería la constitución básica del ser humano. Enseguida nos estaremos enfrentando a todos estos apasionantes enigmas. Empezaremos yendo a la ciudad de Westerville, Ohio, una ciudad del medio oeste norteamericano, de esas en las que nunca pasa nada. Bueno, por lo menos hasta el año de 1981, año en que con insistencia comenzó a ser visto por las calles del poblado el carro de bomberos número 4731. En un principio no se dio mucha importancia al detalle, ya que después de todo, observar uno de estos vehículos corriendo velozmente y con la sirena abierta no es nada inusual. Sin embargo, en esta ocasión sí había algo que no encajaba. Se trataba de un vehículo cuyo modelo era de 1950, que había sido utilizado durante largos años para combatir incendios y para el cual los bomberos tenían inclusive un apodo, que era el Big Red. Sin embargo, Big Red había sido retirado del servicio activo a principios de 1980 y para septiembre de 1981 el carro 4731 había sido visto circulando en varias ocasiones, pero el bombero Ed Price, al igual que sus demás compañeros, se resistía a creerlo, hasta que un día, mientras esperaba la luz roja en un crucero, Price escuchó primero la sirena y luego observó pasar, en compañía de su esposa y de su suegra, al citado carro de bomberos. Sumamente perturbado, Price trató de alcanzar al vehículo, pero lo perdió en la salida del poblado. A sabiendas de que Big Red estaba fuera de circulación, se dirigió de inmediato al departamento de bomberos para investigar si es que éste había salido, pero éste permanecía en su lugar. Lo sucedido ese día no fue todo. Horas más tarde, justo en el lugar en donde los Primes habían visto al carro 4731, se desató un incendio. Y este es el caso mejor conocido como el bombero que regresó como fantasma. El tema que nos ocupa podría parecer poco serio, pero la verdad es que resulta incontables las personas que a través de la historia aseguran haber visto espectros, según testigos serios y confiables. Estos no solo existen, sino que son capaces de materializarse y desmaterializarse súbitamente, de atravesar objetos sólidos como puertas y paredes, y en ocasiones de ser perfectamente visibles. Luego entonces, si concedemos, aunque sea por un momento, una realidad a los fantasmas,
podremos preguntarnos que si puede alguien que ya falleció retornar a cumplir sus obligaciones en nuestro mundo. Y esa es una pregunta que han realizado muchas personas y sobre todo notables investigadores de lo paranormal. Desde Conan Doyle hasta Howard Eisenberg, pasando por William Crook, Frank Notzing y Hans Bender, se ha especulado mucho en torno a dicha interrogante. Y por increíble que parezca, entrando en teorías donde aseguran que efectivamente no solo existen, sino que suelen regresar a cumplir tareas inconclusas. Existen otras posturas que aseguran que no son más que alucinaciones, o en el mejor de los casos, de exteriorizaciones del subconsciente. Por increíble que parezca, en la actualidad sabemos que la razón parecía asistir más a los fantasmas reales que al subconsciente. Y la ciencia aún se reserva la última palabra sobre la identidad y naturaleza de los espectros, pero sus características ya han sido estudiadas en laboratorios parapsicológicos altamente reconocidos. Es así como se ha llegado a una serie de conclusiones que apenas hace unos años parecían supercherías. Por ejemplo, que existen fantasmas que dejan huellas, que han sido fotografiados, tocados, detectados por medios electrónicos e incluso se ha sabido de fantasmas que conviven con personas, que platican con ellas y les hacen revelaciones. Y a menudo se insiste en que estas apariciones se manifiestan por una razón en especial. Por ejemplo, se dice que algunos espectros regresan porque tienen que vengar algún crimen y descubrir al culpable. Otros, para reparar una injusticia por la cual alguien está sufriendo o asegurarse que tanto dinero como propiedades sean devueltas a sus dueños. Incluso se ha sabido de algunos que aparecen para enmendar los errores cometidos cuando aún estaban en vida. Y todo esto podría ejemplificarse perfectamente en un caso protagonizado por el escritor Nathaniel Hayward, quien frecuentaba la biblioteca de Boston, al igual que su viejo conocido, el reverendo Dr. Harris. Cierto día, Hawthorne se asombró de conocer el fallecimiento de Harris, a quien recién había visto en la biblioteca. Y eso no sería todo, ya que en los días siguientes continuó viendo al reverendo en la biblioteca como si nada hubiera pasado. Al parecer, una parte de la personalidad de Harris había sobrevivido y seguía cumpliendo sus tareas. Esto podría representar una nueva tendencia en la especulación científica sobre el posible fenómeno, como el ocurrido en Westerville, Ohio. Si tras evaluar la evidencia disponible, los investigadores modernos comparten el punto de vista de que ciertos fenómenos parecen indicar que el hombre no solo es una entidad espiritual, sino que de alguna manera puede trascender el tiempo y el espacio, aunque el tema que nos ocupa el día de hoy es la historia de Big Red, que no es un ser vivo, es decir, es un objeto inanimado. Y lo que piensan los lugareños es que detrás de las apariciones de Big Red se encuentra el fantasma de Robert Brady, un bombero voluntario que durante mucho tiempo condujo a Big Red, y Brady nunca pudo convertirse en bombero titular, lo que era una de sus máximas ambiciones. En poco tiempo este voluntario sufrió duros reveses, ya que su carro tanque favorito fue retirado de la circulación, el Big Red. Adicional, no aprobó los exámenes necesarios para ascender a titular y poco después moría en circunstancias trágicas. Ahora bien, ¿por qué se piensa que seguramente se trata del fantasma de Brady? Bueno,
Esto se debe a que ha sido visto a bordo del carro tanque fantasmal. Por lo menos en una ocasión alguien lo reconoció y poco después se desataba un violento fuego en ese mismo sitio. A partir de entonces, el fenómeno se ha repetido por lo menos 12 veces y las apariciones han resultado tan acertadas para predecir incendios que los bomberos locales ya las utilizan como si fuera una alarma. Aunque el caso de Brady tiene por lo menos un antecedente, el de Ben Bishop, un bombero que también fue voluntario y que también falleció, pero en diciembre de 1971, y que amó tanto su trabajo que a una hora después de todo ese tiempo, su fantasma sigue rondando la estación de bomberos de Norfolk, Virginia, en el cual trabajaba. El caso fue estudiado personalmente por el renombrado investigador de lo paranormal de Scott Robo, quien encontró que casi inmediatamente después de que Ben muriera comenzaron a suceder cosas extrañas, como por ejemplo que la puerta del jeep se abría y se cerraba sola, ruidos extraños, etc. Bishop había perdido la vida a los 24 años y era uno de los choferes y casi siempre el primero en alistarse al sonar la alarma de los bomberos. Lo que en ese momento Scott Rogo aún no sabía es que la sirena del camión de Bishop conducía aún sonaba de manera misteriosa y tuvo la oportunidad de comprobarlo, ya que estando ahí, de improviso, la sirena del carro del bombero de Bishop comenzó a sonar y al acercarse a la cabina, pudieron comprobar que no había nadie en el lugar. Sin embargo, algo la había activado. Y este es uno de los misterios del caso, ya que una y otra vez se han examinado los circuitos eléctricos del camión, pero no han encontrado ninguna falla. Aunque entonces, ¿cómo dejaron de sonar las sirenas? Y de manera sorprendente no habían terminado esta oración cuando otro bombero entró corriendo a la estación informando que había un gran incendio en Great Falls Creek. En ese mismo instante, las sirenas dejaron de sonar tan espontáneamente como habían comenzado. Al parecer, Bishop también se encargaba de anunciar la proximidad de los incendios. Otro aspecto del fenómeno que pudo constatar Scott Robo fueron los ruidos extraños y el golpeteo de metal debajo de los camiones sin que se encontrara nada, ni nadie que produjera esos sonidos. Y si nos preguntamos a qué puede deberse eso, hay una explicación satisfactoria para esos ruidos, pero los excompañeros de Bishop, que los han escuchado muchas veces, suponen que se trata del fantasma de Bishop, que aún trabaja. Él era quien se encargaba de darles mantenimiento a los carros y motobombas, o sea que tanto el caso de Brady como el de Bishop caerían dentro de la clasificación de aparecidos que regresan a cumplir tareas. Pero volvemos a la pregunta acerca de Big Red. ¿Cómo era posible que un objeto inanimado también aparezca como fantasma? Ese es uno de los aspectos más espinosos del fenómeno, ya que, en teoría, solo los seres humanos se manifiestan como espectros. Así, por ejemplo, también tenemos al holandés errante, el más famoso de los buques fantasmas. También el carruaje espectral visto en Escocia en 1878 y el Spitfire, invisible que todavía frecuenta el aeródromo inglés de Biggin Hill. Obviamente, no podré intentar explicarse su presencia siguiendo los argumentos usuales. Sin embargo, Andrew Thomas, un autor e investigador, ha propuesto que tales apariciones no serían sino las imágenes del pasado, que de alguna manera quedaron grabadas en el medio ambiente y bajo ciertas condiciones vuelven a manifestarse.
En el presente, como si se tratara de una fotografía en doble exposición, en apoyo a su teoría, podría decirse que estas apariciones están asociadas a determinados lugares, como si el sitio mismo guardara el recuerdo. Sin embargo, hay que recordar que Big Red corría por diferentes calles y por donde pasaba es donde se manifestaban los incendios. Así es que ahí tenemos un doble misterio. Como de costumbre, la conclusión final la tienes tú.